Heard a noise in the Yes. air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw a little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It felt scared? What was scary about it? Well, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Muy buenas noches, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales. En 1994, en Sudáfrica, en una pequeña escuela de Sudáfrica, 64 niños presenciaron lo que supuestamente era un platillo volador con sus tripulantes. En la década del 70, el cabo Valdés fue abducido en uno de los casos más emblemáticos de abducciones en el mundo. Stan Romanek, también un personaje muy conflictuado en Estados Unidos, también dice haber tenido presencias de extraterrestres, incluso que fue raptado y puesto chips metálicos de índice, anda a saber tú, extraterrestre. De todo eso vamos a hablar el día de hoy con Alberto Urquiza, ufólogo, maestro de biocuántica. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Huguito, muy contento de estar con el programa. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. La verdad es que en un tema impresionante, que es justamente el que estás presentando tú, Romanek, Valdés, Travis Walton. Tenemos tantos temas importantes y poderosos que pueden llamar la atención y que es lo que vamos a desarrollar ahora. Así que, con todo gusto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes también que nos siguen a través de la señal de Canal 9 Bio Bio TV y todo el holding de Radio Bio, de Bio Bio, escriban sus consultas y preguntas, envíen sus casos a hugo.mazuela@biobiotv.cl. Así que desde ahora, todas las personas que nos están viendo pueden enviar sus consultas a ese correo. Amigo Alberto, desde un principio estábamos viendo un video que comenzó nuestro programa, en donde vemos unos niños de Sudáfrica que presenciaron, 64 niños, presenciaron el avistamiento masivo de un platillo volador y sus tripulantes. ¿Tú tienes más datos acerca de esto? ¿Conoces también mucho acerca de todas las historias de las que vamos a hablar el día de hoy? Pero quiero centrarme primero en este caso que me llama mucho la atención, sobre todo por los testimonios de los niños. ¿Qué te parecen a ti estos testimonios? Me impactan por la época en que ocurrió, un momento en que en Sudáfrica el apartheid era una norma de vida, donde los blancos eran superiores y los negros eran los esclavos, en un mundo donde la sociedad cultural educativa era muy deprimida, no estaba a los niveles que uno podría buscar hoy día, con altos conocimientos, con gran sabiduría. En esta época no, era muy limitada. Y que haya ocurrido dentro de un establecimiento el hecho de que 64 niños hayan observado lo mismo, con un nivel cultural de nivel medio hacia abajo, y que realmente todos, sin arrepentirse en el tiempo, hayan relatado exactamente, prácticamente lo mismo, con matices de diferencia, porque unos veían una cosa, era lo mismo, pero con matices distintos, colores distintos, velocidades distintas. Pero era el mismo fenómeno. Es decir, 64 niños, 64 jovencitos que están contando la misma historia. ¿Ustedes se imaginan lo que significa hacer mentir a 64 niños? ¿Ustedes se imaginan lo que significa llevarlos en el tiempo ante la prensa, ante la radio, ante la televisión, cosa que en esa época no era común
para la gente era algo especial, algo absolutamente especial. Y en este caso los chicos dieron un testimonio de haber observado el descenso, haber observado la nave y haber observado a estos seres que se les acercaban y que, bueno, eso es parte del misterio de lo que ocurrió en este caso puntual en Sudáfrica, que es impactante. Y es impactante no solo por el acontecimiento mismo, sino que porque 64 niños son los que describen lo que pasaron ellos, lo que vivieron ellos, lo que les impactó en la vida. Yo creo que hasta el día de hoy imposible de olvidar una cosa así. Claro, porque, a ver, como tú muy bien lo decías también, Alberto, es muy difícil que niños, sobre todo de la edad, aproximadamente 6 años, 10 años, 12 años como más, puedan mentir de una manera tan creíble y ser tan real todo el testimonio, porque de hecho ellos mismos hacen dibujos acerca de lo que vieron y bueno, y es un tema que a la larga da mucho de qué hablar porque para las personas que no creen, y es válido que hayan personas que no crean en el fenómeno ovni, que no crean que hayan seres que habitan entre nosotros y que nos visitan, este tipo de testimonios es muy valedero. No sé si dentro de tu investigación y dentro de tu experiencia, ¿conoces algún otro caso que tenga similar relación con niños y extraterrestres o presencias de este tipo? Qué buena pregunta, Huguito, porque no me la habían hecho nunca. Yo entré en la ufología después de un avistamiento ovni que tuvo mi familia, mi esposa y mi hijo, que tenía en esa época 5 años, 4 años y medio, donde acá en la casa donde nosotros vivimos en la Florida, pasó un ovni en la noche a eso de las 22 horas sobre la casa. Lo vio mi señora, lo vio mi hijo. Lo vio mi hija, pero era más pequeña, por lo cual no tenía la edad suficiente para poder racionalizar lo que estaba pasando. Una de las cosas que yo hice cuando me llamaron, yo estaba lamentablemente dentro de la casa, salí corriendo, no logré verlo, y les hice exactamente lo que tú dijiste. Les pasé un papel con una caja de crayons que tenía más de 125 colores distintos, no una caja con 6 colores, no, 125 colores distintos. Le dije a mi señora, mandé a mi hijo a la pieza, y a mi señora le dije, usted, por favor, dibújeme lo que vio. Escoge un lápiz, escoge uno de los colores de los crayons y dibuja exactamente lo que vio. Listo. Ella lo hizo, dije, por favor, ándate a la pieza, y entró a la pieza, cerró la puerta, abrí la puerta de mi hijo, saqué a mi hijo y le dije, aquí tienes un papel, aquí tienes los 125 colores, dibuja lo que tú viste, escoge los colores que más te parezcan. Fíjate que fue tan impresionante que dentro de la semejanza de los colores, un tono de diferencia entre lo que vio mi señora y lo que vio mi hijo, y el dibujo era prácticamente idéntico. El hacer algo tan importante como manipular la mente de niños de diferentes edades, en edad escolar, en un centro que no es su familia, que no es su casa, y llegar a que con profesores, personas que están ahí cuidando, ellos den un testimonio y lo mantengan en el tiempo, incluso bajo la presión de las familias, de las amistades, del colegio y de los medios de comunicación, disculpa, pero es imposible, no se puede hacer una cosa así. Yo sé que la mente de la gente se puede manipular a través de las noticias, a través de informaciones en las redes sociales. Hoy día tenemos eso. Obligar a los niños bajo tortura, bajo presión, como ocurrió el año 1917 con el caso de los pastorcitos en Fátima, yo creo que también es muy difícil y solamente eran tres niños. La situación es igual, niños pequeños con prácticamente la imposibilidad de ser manipulados en el recuerdo y en el relato, porque los chicos, viejo, sus mentes habrían volado, sus mentes habrían creado ficciones, sus mentes habrían bloqueado las cosas. Tengo tanta experiencia durante 25 años haciendo investigación ufológica, en el cual la gente se olvida, incluso siendo jóvenes o siendo adultos, se olvida de lo que pasó. No, eso no ocurrió. La negación, y son bloqueados completamente en la mente subconsciente de la persona, y el consciente no recuerda nada. Es decir, estamos ante un fenómeno impactante, impresionante, en una época que esto estaba creciendo. Yo diría que la época moderna de los ovnis, que parte del año 1947 con el invento de los platillos voladores, porque en esa época se desarrolló el nombre platillo volador, antes del 57 no existían. Y cuando parte esta historia, yo creo que fines de los años 50, o sea, 10 años después del caso de Kenneth Arnold, se hacen masivos, tan masivos que militares, alcaldes, gente política, gente común y corriente, trabajadores,
empresarios, hombres, mujeres, jóvenes, niños, empiezan a ver este tipo de situaciones, pero no solamente a verlos como una lucecita en el cielo, empiezan a verlos en la cercanía, empiezan a verlos en la vida diaria, es decir, salen y esta luz, este objeto, este fenómeno extraño pasa cerca de ellos. Ocurrió acá en las zonas donde yo mismo tuve mi primer encuentro ovni a los 5 años de edad, en la zona del Quisco, en donde el ovni tenía un tamaño gigantesco, 25 metros de altura, 20 metros de diámetro, tocando las copas de los árboles, muy cercano, por lo cual yo entiendo que lo que los niños ven no es algo ni fácil ni posible de hacer que ellos mientan. Alberto, una duda me asalta sobre todo esto. Tú eres maestro de biocuántica, tiene que ver mucho también con las energías. Estos seres, llamémoslo así, celestiales, como los llaman algunos, ¿escogerán a los niños por alguna razón, a estos 64 niños? Porque convengamos que son almas puras, irradian una energía distinta a la energía de un adulto. ¿Será posible que estos seres se hayan presentado a ellos por la energía que irradiaban para entregar quizás un mensaje más puro? Los niños son inocentes. Esa es una palabra que hoy día, a través de la sexualización, se trata de romper. Nosotros no tenemos que desestructurar a los niños en su esencia absolutamente libre, absolutamente sana, absolutamente buena, sobre todo cuando el entorno familiar y el entorno de vida es positivo. Y evidentemente hay que oponerse a cosas negativas como ejercerlos hacia la violencia, hacia la mentira, hacia el engaño, hacia el robo, hacia la violación, hacia la sexualización extrema. Hay cosas que son negativas. En este caso puntual, si tú me preguntas por qué fueron elegidos, yo no creo en el azar, en estas cosas no creo en la casualidad. Ahora, el problema es saber por qué. Y la respuesta no la tengo. Y no creo que ningún investigador la tenga. O algún contactado la tenga. Uno dice, oye, son las vibraciones, el ADN de los 64 niños. O sea, los 64 niños no son parientes. A lo mejor no viven ni siquiera cerca. Por lo cual es evidente que ellos fueron elegidos por ser niños, primero que nada. Por ser inocentes. Y ser inocente implica que un niño inocente puede tener 4, 5, 6 años, o puede tener 8, 10 o 12, porque la inocencia es algo que se lleva dentro de la sangre, dentro del alma de la persona. Los niños no son malos, perdón, paréntesis, la verdad es que uno muchas veces piensa que hoy día con los estados de delincuencia, la criminalidad, los niños son malos. No, los niños no son malos. Los adultos que manipulan a los niños son malos. Los adultos que los llevan a la agresión, a la violencia, al odio, al no respeto de la vida del cercano, esas personas son las malas. Los niños no son los malos. De hecho, los niños merecen la oportunidad de ser sacados de esos lugares para poder ser educados correctamente y entregarles valores que son importantes. En este caso, este avistamiento y estos seres, claramente desde que empezaron a aparecer ya en nuestra etapa moderna del fenómeno OVNI, siempre están buscando un cambio positivo. Siempre están buscando o que una persona del grupo, o una persona de un grupo, o una persona de una entidad grande que logra observar el fenómeno, es la que lleva la batuta, es la que lleva la guía para poder entrar en un momento en un tema importante que es, primero que nada, la divulgación, que se diga lo que está pasando. Aquí pasó con alcaldes, con lo que yo te contaba, Ferrer Contetú, que fue uno de los primeros alcaldes de la comuna del Quisco, se le paró un ovni en el puente de Córdoba, un puente muy largo que está justamente entre el Tao y el Quisco. Ellos lo habían visto antes, ya al anochecer, y el ovni se paró en el puente, en la mitad del puente, sobre el puente, y el vehículo se le detuvo el motor. Y estoy hablando que iban 6 o 7 adultos y niños, pero la principal eran adultos los que iban en el vehículo, y todos lo vieron. Todo pasó al año 64, muy cercano a lo que pasó en Sudáfrica, por lo cual no son hechos aislados, son hechos masivos, pero Alberto, no ocurren ni en el Palacio de la Moneda, ni en Washington, ni en Moscú, ocurren en cualquier parte. Alberto, si somos un poco más terrenales en este tema en específico con esta escuela en Sudáfrica del 94, ¿le podríamos entregar quizás alguna explicación más terrenal, más científica a esta presencia? ¿Podríamos dar quizás una explicación o derechamente tú dices que fue un hecho extraterrestre?
no lo puedo calificar extraterrestre. Muy buena la acotación. No lo puedo calificar extraterrestre porque tendría que tener una prueba de que algo extraterrestre lo provocó. Tanto de que, por ejemplo, hayan tenido un estado de hipnosis que los obligó a todos a ver lo mismo, que fueron inducidos con elementos externos que en esa época, estamos hablando de hace 30 años atrás, viejo, no los tenían las sociedades normales, no las tenían. Entonces, estamos hablando de un inicio de un tema que va increciendo y que en un momento determinado decir que, mira, fueron extraterrestres, la verdad es que en las imágenes de las entrevistas, en las imágenes que tú muestras, es claro que no se le ve la patente a ninguna nave. No sabemos de dónde viene, no sabemos lo que es, pero es un misterio que no parece en absoluta algo terrestre, sea de los años 50, 60, 70, 80, 90 o hasta ahora. No se le ve la capacidad de uno poder analizarlo y decir, esto viene de tal dimensión, de tal galaxia, no lo podemos decir. Perfecto. Bueno, ese es uno de los casos que más relevancia tienen. Muchas personas quizás no lo conocen, pero nosotros quisimos mostrarlo acá por la relevancia que tiene por la presencia de estos niños. Porque la mayoría de los casos están involucrados personas adultas, ya mayores, pero ellos acá son 64 y eso es lo que más llama la atención de este caso en Sudáfrica. Vamos a continuar, en virtud del tiempo, con un caso que dio la vuelta al mundo también en el tema ufológico y tiene que ver con la historia del Cabo Valdés. En la década del 70, un cabo junto con una cuadrilla fue sacado el Cabo Valdés y cuando regresó, se supone, cuando apareció posteriormente, llegó con el reloj con un tiempo perdido. ¿Nos podría hablar acerca de esto? Porque últimamente el Cabo Valdés se desdijo de todo esto, dijo que era una mentira, él ahora está acogido a una iglesia, pero él ahora niega absolutamente todo lo que pasó en esa ocasión. ¿Qué nos puedes decir acerca de la experiencia y la abducción de Cabo Valdés? Qué bueno el tema y qué bueno lo que tú dices en un momento determinado porque expresa el error que existe. En serio, un error gigantesco. El Cabo Valdés jamás, nunca se ha desdicho de lo que vio, nunca. Y esto lo digo como investigador y como una persona que con mucho cariño conoce y lo considero un amigo distante a Armando Valdés. Armando Valdés, he estado con él no una vez, muchas veces, lo quiero mucho, lo valoro mucho y de verdad que cuando yo hablo del tema no hablo por lo que dice YouTube, yo no hablo por lo que leí en un libro, o no hablo por lo que me dice un titular de un diario o lo que escribió alguien en un libro. Lo digo porque yo he conversado con él personalmente, y es ahí donde se presenta la diferencia de un investigador en terreno a lo que son los comentaristas de un tema ovni. Armando Valdés no fue abducido. Él lo dice. Yo no recuerdo nada desde que me acerqué a la luz hasta que apareció tirado en el suelo. Él no recuerda. Él nunca ha dicho que tiene un recuerdo de haber sido abducido. Está claro que él desapareció ante la vista de los soldados de la patrulla. Me falta uno de los soldados de la patrulla que yo no he conversado. Con los otros sí he conversado con todos. Y con todos ellos tengo una cercanía muy grande en torno a la historia. ¿Sí, Huguito? Dígame. Yo recuerdo, Alberto, que el Cabo Valdés estuvo invitado al programa de Pe a Pa hace años atrás. Y él ahí habló acerca del supuesto mensaje que le habían dejado estos seres, habló de la nave incluso, que él veía y tenía recuerdos de cómo había sido ese encuentro con estos supuestos seres que no los llamó para nada amistosos. Entonces, de acuerdo a tu experiencia con él, ¿qué puedes sacar tú y qué nos puedes decir de la vivencia del Cabo Valdés? ¿Es real lo que vivió o quizás hay alguna invención? No sé para qué, pero ¿cuál es tu impresión referente a eso? Era una patrulla, un grupo militar que estaba cuidando caballos en la zona fronteriza con Perú-Bolivia, en la zona de Putre. Era una época muy difícil frente a un conflicto armado con Perú y Bolivia e incluso con Argentina. Era una época que es muy compleja. Quizás la gente más joven, los menores de 40 años, de verdad que no tienen ni idea de lo que pasó en esta época y fue muy, muy, muy brutal, muy salvaje, muy violento internacionalmente. En Irlanda, en Rodesia, en Sudáfrica,
El mundo estaba en un acto de violencia muy grande y Chile vivía problemas limítrofes por problemas políticos, por problemas militares. Era muy grave la situación. Y ellos estaban cuidando caballares, eso era su misión, nada más. Cuando ellos observan algo, que parte cerca de la medianoche, pasadito de la medianoche, 1 de la mañana, ellos observan luces como meteoritos que caen a tierra. Y posteriormente, mucho rato después, una de estas luces sale entre medio de los cerros y se acerca a ellos. Todos los soldados de la unidad, desde el cabo hasta el último soldado, todos vieron exactamente lo mismo. Una luz que era como una lenteja, como un ojo de gato muy aplanado, con 2 luces rojas en los bordes. Cuando ellos ven esto, pasan muchas cosas. Ellos no saben cómo reaccionar. Ellos no están frente a un tanque, no están frente a una patrulla boliviana, no están frente a gente armada. Están frente a un fenómeno que está frente a ellos a unos 300 metros de distancia, 200 metros a lo mejor, totalmente iluminados a la 1:30 de la mañana, durante más de 3 horas. Este fenómeno no duró 5 minutos, duró hasta el amanecer. De hecho, cuando el cabo Valdés, después de aparecer nuevamente tirado en el suelo ante sus soldados, él se fue a Arica y resulta que el ovni estaba ahí. Cuando él se fue, el ovni todavía estaba en el mismo lugar. El ovni desapareció posteriormente, después. Incluso la patrulla, los soldados en un momento determinado, y esto lo expliqué en Tele 13 el año 2002, después de hablar incluso con el cabo Valdés, suboficial mayor del ejército retirado, Armando Valdés, él decía que los soldados de la patrulla contaban que ellos habían visto una especie de neblina, una neblina muy arrastrada, de color verdosa, que iba arrastrándose lentamente y que les topaba los pies. Nunca llegaron a respirarlo, a agacharse, nada. Ellos tuvieron mucho temor, ellos se asustaron, no sabían ante lo que estaban. Y cuando en un momento determinado los caballos también se agitaron y de repente empezaron a retroceder, varios de ellos estuvieron a punto de ser aplastados por los caballares contra los muros, contra las rejas que habían de madera. Fue muy complicado y ellos perdieron la noción del tiempo. De hecho, yo diría que todos, sin excepción, en algún momento bajaron su cabeza y como que se quedaron dormidos. Unos escondidos y otros de pie, y perdieron completamente la noción del tiempo. Ellos lo que recuerdan todos es que el cabo Valdés avanzó hacia la luz y dijo: chiquillos, muchachos, yo voy tranquilo, y él avanza. No era un acto de estupidez ni de cobardía, era un acto de heroísmo. Armando fue muy valiente al acercarse a esta luz, a este objeto. Y cuando él se acerca, en uno de estos destellos de luz, ellos lo dejan de ver. Aquí no es que había una muralla, que el gallo se fue a hacer pipí a la orilla. Mira, la gente que no conoce el tema puede hablar lo que quiera y puede inventar lo que quiera. Que llegó la CIA, que llegó la KGB, que llegó la CNI, pueden inventar lo que quieran. Nada de eso es parte de la historia, nada de eso es parte del relato. Cuando los soldados pierden al cabo es cuando se produce este estado de somnolencia, y posterior al estado de somnolencia viene este despertar y ¿dónde está el cabo? Tenemos que ir a buscarlo. Y 2 o 3 de los soldados se acercan hacia la luz, y en un momento, no desde una muralla se tira el gallo, sino que desde el aire cae al suelo totalmente inconsciente, hablando incoherencia, hablando cosas que ellos no entienden muy bien, hasta que en un momento, con la vista casi perdida, él les dice con una voz muy gutural: nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos. Esa es un mensaje impresionante. Y es una frase icónica de la ufología también, ¿ah? ¿Perdón? Es una frase icónica de la ufología. Sí, hasta el día de hoy sí. ¿Y es verdad también de que apareció con la barba semicrecida? Es verdad, y lo reconoce él y lo reconoce el soldado Salinas, que fue el que le llevó el agua con el jabón y la hoja para afeitarse en la mitad del desierto. Eso fue a la medianoche. O sea, Valdés se había afeitado 1 hora antes de que apareciera el ovni, y 1 hora y media aproximadamente antes de desaparecer. Es verdad, totalmente, que su reloj estaba adelantado en varios días. Se indica que entre 3 y 5 días estaba adelantada era un reloj muy especial, muy moderno, donde daba perfectamente el día, la hora, era excelente el reloj. Y en ese momento estaba adelantado en varios días. Y su barba estaba crecida de varios días también, al menos 3 días, de una persona que tiene una barba que le crece, que la tiene que afeitar 2 veces al día. Por lo cual está claro que era una barba bastante crecida. Sí, todas esas cosas son increíblemente reales, y lo lamentable es que el reloj que tenía Cabo Valdés se perdió, extrañamente, en el hospital militar, donde estaba internado haciéndose exámenes. Sí. Qué raro.
¿Y qué es lo que dice él ahora en este tiempo? Porque claro, él ahora, por lo menos, tú me dices que tú conversaste con él, pero él ahora quizás está tratando de olvidar ese episodio. No, 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 no. Y hay una cosa muy importante. Yo recuerdo una conversación que tuve con él en la conferencia, en el Congreso de Ufología de Maipú, el año 2015. Tuvimos una conversación larguísima, fueron varias horas que estuvimos juntos antes del evento, durante el evento y después del evento. Estamos hablando que estuvimos 5 o 6 horas juntos revolviéndola, comiendo picadillo, tomando juguito de cosas sanas. Y el gallo cuando me cuenta, me dice, primero nada, Alberto, nadie dice que en la iglesia de la cual yo soy parte, él ya era obispo de la iglesia evangélica, nunca nadie me ha prohibido que yo hable del tema. Nunca nadie, ni una jerarquía, ni un grupo de directores, jamás me han dicho que yo cambie mi versión o que yo no hable más del tema. Nunca, jamás. Yo estoy absolutamente libre y mi opinión no ha cambiado. Posteriormente, cuando uno analiza lo que la prensa dijo, lo que la prensa dice es que un periodista de un diario dijo que el Cabo Valdés se arrepentía y que no era verdad y que debería desdicho. Lo que él dijo fue lo que él recuerda. Él recuerda todo lo que vio, las ventanas, los seres, todas las cosas, todo lo que él vio, cuando se acerca a la luz, pero cuando ya está dentro de la luz, él lo único que recuerda es cuando cayó al suelo, nada más. Con lo cual, su abducción, que sí fue real, que no duró 5 segundos, que al menos debe haber durado 1 hora o 1 hora y media, por lo menos con el estado de somnolencia y de adormecimiento de sus soldados, él estuvo al menos 1 hora o 1 hora y media haciendo pipí, para que descartemos completamente las tonteras que se pueden hablar en algún medio, aunque se publiquen en un libro. Es real que el tipo más de 1 hora y media estuvo desaparecido. Ese momento, en esa desaparición, es una abducción. Él fue llevado aparentemente a esta luz y posteriormente fue dejado descender, no tengo idea cómo, a los pies de los soldados que iban avanzando hacia él. Alberto, tú a este caso le otorgas una credibilidad al 100% y le das quizás el título de uno de los más importantes en la ufología. El caso de la patrulla sí. El caso de la patrulla sí, porque yo soy súper honesto en decir, no es el caso del Cabo Valdés. Valdés fue el que desapareció. Valdés fue el que estuvo tal vez dentro de una nave o en un viaje astral, no tengo idea. Pero son todos los soldados que estuvieron ahí, todo el grupo completo, son ellos, todos como equipo los que vivieron esta experiencia. Ninguno está mintiendo, aquí no vino Pinochet, compadre, no tiene nada que ver la política contingente con el evento, nada que ver. Y al contrario, hubo una libertad absoluta para informar en los medios de comunicación. Canal 13, por ejemplo, hizo notas justamente con periodistas destacados del canal, en donde entrevistaban a los soldados. Fue impresionante, una transparencia absoluta. Mira, cerrando este tema, el caso Valdés, bueno, va a dar mucho que hablar, a través de los años también por el suceso que ocurrió, pero hay otro suceso que también ocurrió en 1975, en la misma década, en donde también ocurrió el caso Valdés cercano, pero en Estados Unidos, y tiene que ver con el caso de Travis Walton, un caso que también dio la vuelta al mundo, es muy conocido en el ámbito de la ufología y de las abducciones, porque es catalogado como uno de los más importantes, porque también tiene testigos. Tú conociste a Travis Walton y quiero que nos hables acerca de la experiencia que tuviste conversando con él, porque él estuvo desaparecido 5 días. 5 días, y cuando regresó, entregó un sinfín de testimonio y de evidencia de estos supuestos seres que habrían experimentado con él. Bueno, de acuerdo a su experiencia también se hizo la película Fuego en el Cielo, pero háblanos acerca de la experiencia que tú tuviste con Travis Walton y del caso de él. Fíjate que sí es verdad, tengo la suerte de conocerlo, tengo la suerte de haber conversado con él, tengo la suerte de poder cartearme con él a través de las redes sociales. El gallo sigue siendo súper crítico a la película, cuidado. La película Final Sky está basada en su testimonio, sí. Está basada en lo que él dijo, sí, pero está dramatizada y la dramatización a él no le gustó. Él está totalmente en contrario a lo que fue la dramatización cinematográfica del evento. Es decir, lo real es real, el hecho como tal. Él fue llevado, movido, pero hay momentos en los cuales el terror impuesto, ese momento en que le ponen la tela sobre el cuerpo, que él grita, él
no está de acuerdo con que ese tipo de cosas se hayan mostrado así. ¿Por qué no la sintió de esa manera? Ahora, él era un leñador, estaba en la zona de Snowflake, en Arizona, el 5 de noviembre de 1975, si no estoy mal. Terminaron de trabajar, era como el capataz, era el jefe del grupo. Iban en el vehículo 5 personas en total, él y 4 más, cuando ven una luz rojiza en el horizonte a su derecha. Iban camino a casa, y en el momento en que ellos ven esto, el camino pasa al lado de donde está este objeto, estaba iluminando de color rojizo todo el entorno. Y el único loco que se bajó, que son sus propias palabras, él se considera loco de haberse bajado, de hecho dice, no debía haber bajado, y se acercó y se puso en la luz como retando, como haciendo, ay, ya estoy choro, aquí no, yo estoy aquí, no pasa nada. Igual. Entonces, los otros no, los otros 4 que estaban en el vehículo, perdonen, pero estaban muertos de miedo. Y en un momento determinado, él como que es paralizado, él lo siente un golpe eléctrico, y los amigos ven que él levanta su pecho y se levanta en el aire varios metros, y de repente un rayo de luz lo lanza contra el suelo a varios metros hacia atrás. Los amigos viejos, yo los entiendo, disculpen, pero cagarse de miedo de esa manera es inevitable. Claro. Simplemente obedeció el pánico de los amigos y decían, arranca, Que se nos van a fueran. matar a nosotros. Claro. Pero es obvio. Porque es el temor a lo desconocido, ver eso, a una persona que está levitando en el aire con un haz de luz que lo dispara metros hacia atrás. Obviamente había un par de amigos que quizás quisieron bajarse a ayudarlo, pero el miedo les impidió y arrancaron. Yo te diría que en base a a las conversaciones que tuve y a lo que he leído y a la película también, quitándole toda la sal y la pimienta de condimento que tiene, lo bueno es que es la investigación ufológica policial mejor hecha en la historia del mundo, porque se utilizaron presiones en las entrevistas, se utilizaron detectores de mentiras con profesionales del FBI, y todos pasaron las entrevistas, todos. Primero el grupo completo de estos 4 muchachos que estaban como testigos, en los cuales cuando pasó esto, uno de ellos decía, bajémonos, vamos a ayudarlo, pero no se bajó. Porque él se pudo haber bajado, pudo haber empujado y haber bajado. No, vamos a ayudarlo, pero no se bajó del auto. El pánico, el terror ante lo desconocido hizo que todos arrancaran. Lo bueno fue que el conductor del vehículo entró en pánico, pero recuperó la conciencia y dijo, no, yo tengo que volver por mi amigo. Y hizo bajar a los otros, y ahí él vuelve al lugar. La verdad es que es potente, porque cuando ellos viven toda esta situación y policialmente se hace un trabajo de tan buena factura, y aparece a los 5 días, que es símil que parecido a lo de Armando Valdés. Él aparece 5 días después, completamente desnudo, en una bomba bencinera, donde él en ese momento, la verdad es que cuando uno conversa, pero tú, ¿cuándo recuperaste la conciencia? Me dije, yo no recuperé la conciencia. Él recuerda estar en su casa y una noche se despertó y habían pasado varios días. Es decir, él tuvo una pérdida de memoria y no sabía lo que había pasado y estaba como absorto, como atontado, como aturdido. Y recién ahí lo llevaron, por esa motivación lo llevaron a un médico, y el médico realizó una hipnosis regresiva. Era un médico cirujano con especialización en psiquiatría, no era cualquier persona. Y el tipo le hizo la regresión, y la regresión quedó grabada. Cuando uno escucha, cuando uno tiene acceso a la grabación de Travis Walton, viejo, se te erizan los pelos, se te hiela la columna vertebral de escuchar la voz de él contando lo que está pasando, y los gritos, los alaridos, pero aterrorizantes que él tiene cuando describe la situación horrenda que sí vivió, porque él tenía terror, porque él tuvo mucho miedo, estaba enfrentado de nuevo a lo desconocido, y eso hizo que en un momento determinado esta regresión hipnótica hiciera conocido lo que había pasado, porque ni su esposa, ni su amigo que lo volvió a rescatar, ni nadie lo pudo ayudar, y nadie entendía qué es lo que le había pasado. Creo que es uno de los actos muy violentos en los cuales, por ejemplo, él, según me dijo, él nunca dijo que no le había gustado. O sea, como que se lo iban a comer así como con una, en la mitad de una cena. No. Él no cree que haya podido pasar así. Pero sí dice algo que es muy llamativo. Él sentía que la nave en la cual en un momento él estaba, la nave estaba viva.
es como que hubiera sido una gran ballena, pero era una estructura que él veía como si fuera algo absolutamente natural, pero no metálico, no como una estructura, era como que estaba viva la nave, y tal vez ahí es un poco esta truculencia de los cuerpos que estaban tal vez siendo alimentados para hacer alimento de la nave donde está secuestrado él. Claro, que Una hay abducción que... es un secuestro, una abducción es un secuestro, es una llevada de alguien contra su voluntad. Y ni siquiera te preguntan, o sea, muchas veces tú ni siquiera te acuerdas lo que pasó, y cuando te acuerdas, obviamente, causa un impacto muy grande. Claro, hay que recalcar también que Hollywood hace su trabajo, que acá ellos exacerban todo este tema, que con el fin de tener más cortes de boletos en el cine son capaces de inventar una historia más macabra, que también les da resultado, les da resultado, independiente de que a ellos no les importe que el hecho haya sido real, pero con tintes ficcionados como lo vimos en Fuego en el Cielo. Vamos a continuar, ya que a poco tiempo, Alberto, han pasado súper rápido. Muy interesante el tema de las abducciones. Estamos tocando el tema de las abducciones, de los encuentros cercanos del cuarto tipo. Este es cuarto tipo, ¿cierto? Cuarto tipo. Sí, cuando hay un contacto directo total, cuando hay una interrelación absoluta. Cuarto tipo. ¿Y el quinto tipo existe? ¿A qué se le llama el quinto tipo? Lo que pasa es que en el fondo son tres: 1, 2, 3, primer tipo el avistamiento distante, Claro. Segundo tipo el avistamiento más cercano con una interrelación quizás no directa, y la tercera cuando ya se logra. Ahora obviamente le han aumentado en una escala nueva el cuarto tipo cuando hay una relación directa, una conversación directa, y ya el quinto tipo ya somos parte de lo mismo, vamos de vacaciones juntos. Claro, porque, bueno, hay muchos casos. Nosotros estamos tratando de mostrar acá los que son tildados como reales y, bueno, podríamos hablar mucho más extenso, pero hay un caso también que incluso hay un documental de el don Stan Romanek, un documental acerca de su experiencia, también un personaje, a ver, bastante especial, Stan Romanek, porque independiente de que él haya supuestamente tenido una experiencia cercana con extraterrestres, él tuvo contacto directo, grabó seres extraterrestres, pero hay mucha gente que encuentra que es realmente un chanta por toda la evidencia que ha mostrado, y aparte que ha estado involucrado en abuso sexual infantil. De hecho, fue llevado a cárcel acusado por diversos casos también de abuso infantil. Pero, ¿qué te parece este caso de Stan Romanek? Hay un video que siempre ha llamado mucho la atención, que es de un extraterrestre, lo estamos viendo ahora en pantalla, que aparece de la ventana, se asoma y se esconde. Stan Romanek, muchos videos de eso, el documental está disponible también en servicios de streaming. Pero ¿qué te parece el caso de Stan Romanek a ti como investigador, Alberto? Está lamentablemente está unido a las situaciones sociales que tú acabas de contar. Depravación sexual, acusaciones sexuales, un estado ilegal, lo cual te hace perder. En un juicio no sería un testigo válido. No sería un testigo válido porque obviamente es una persona que está prejuiciada, es una persona que tiene problemas mentales. Pero claro, si tú ves solamente el caso, sin ver la parte humana, jurídica, policial, si tú ves el caso es una situación bastante chocante, bastante impactante, pero pierde mucho, viejo. Para mí no es un caso que yo haya investigado, que haya conocido directamente, como los otros, porque eso me emociona, porque los trabajé directamente como investigador en terreno. Entonces, cuando uno ve que en un momento determinado una persona tiene tantos problemas psicosociales, judiciales, jurídicos, legales, con acusaciones tan brutales y bestiales, la verdad es que uno queda un poquito al margen diciendo, hey, paremos un poquito, aquí puede ser solo el intento de llamar la atención, se pueden fabricar cosas, nos pasa con otros testimonios y con otros fenómenos en el mundo entero, y se pierde un poco la capacidad de decir, pucha, ¿hasta dónde lo tomamos? Yo prefiero dejarlo como un caso que se conoció y no darle más importancia, no inflar el globo, en su caso puntual, por el tema que estamos hablando de las agresiones sexuales, que lamentablemente son demasiado violentas. Claro, claro, claro.
Entonces, eso lamentablemente le quita todo el mérito quizás al hecho que puntualmente podría haber sido real. También vamos a dejar de lado el caso de Stan Romanek por lo mismo, aunque quizás pueda merecer un poco más de estudio, pero está todo envuelto lamentablemente en este caso de abuso sexual, que puede ser también un llevadero para otro lado, de un voladero de luces, llamémoslo así. También tiene mucho que ver este supuesto voladero de luces con el caso de Jonathan Reed, que supuestamente él grabó un extraterrestre. Fue un caso que lo dio a conocer también Jaime Maussan, del cual estuvimos conversando hace un par de capítulos atrás. También tenía un brazalete que lo hacía prácticamente invisible, o teletransportarse a distintos lugares. ¿Qué te parece el caso de Jonathan Reed? Me parece conflictuado, como dice la Mafalda. Son cosas que cuando uno ve que él lleva el espacio cinto-temporal de Mampato, viejo, es como que uno empieza a decir, a ver, paremos un poco, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso le ha pasado a otras personas? No. ¿Eso le ha ocurrido a otra gente? Tantos centenares, miles, cientos de miles, millones de testigos han visto una cosa así? No. Entonces es donde uno dice, chuta, ¿es posible? Cuidado. Sí. ¿Es posible que una persona vea algo distinto, especial y único? Sí, es posible. Depende de la capacidad cerebral, depende de las vibraciones cerebrales, las frecuencias electromagnéticas del cerebro. Hay muchos factores, pero de repente no voy a meter a Maussan en el tema. Maussan lo dejo a un lado. Voy directamente con el tema de este hombre. En un momento, nuestra historia empezó a recibir información por todos lados. Contactos directos, videos directos, fotos directas. Hay análisis que me tocaron hacer a mí en los años 80, incluso antes de ser ufólogo. Como cientista político me pasaron algunas imágenes, tanto del asesinato de Kennedy como de la parte ufológica, y fíjate que me tocó ver imágenes que ya llevaban 12 o 15 años en los medios, y yo me di cuenta que eran totalmente falsos, que habían cortes que no se veían naturalmente muy fácil, pero cuando tú ponías simplemente atención sobre el video, que era una cinta de film, de película, tú te das cuenta que era totalmente falso, que había sido arreglado, que era un corte, pero no se ve. O sea, uno dice, claro, hoy día nosotros vemos una cosa así en una película y encontramos, uy, qué penca, qué malo lo que hicieron en el truco, pero en esos años, estamos hablando de años 60, 70, cuando uno grababa estas cosas, no había una contra que te pudiera demostrar qué es lo que estabas viendo. Entonces sí, recibimos muchas informaciones, gente que había sido inseminada artificialmente, gente que quedó embarazada y que posteriormente ese embarazo empezó a crecer más rápido de lo normal y finalmente fue retirado lo que estaba supuestamente dentro del cuerpo. Tenemos gente que dice que tuvo relaciones como hombre con extraterrestres mujeres. Ay, tanta cosa, Alberto. No, viejo, es para volverse loco, de verdad. Tanta que cosa. En el comienzo es terrible poder discernir la falsedad de la realidad. Lamentablemente siempre es así, siempre hay gente que llega con información falsa para enturbiar toda la investigación y todos los casos que sí son reales. Estamos llegando al término del capítulo del día de hoy, Alberto, y a todas las personas que nos están viendo por la señal de Canal 9 Bio Bio TV. Vuelvo a decir, escriban sus correos electrónicos con sus consultas, datos, casos a hugo.mazuela@biobiotv.cl y ahí vamos a responder esos casos, vamos a dar respuesta a la evidencia que puedan enviarnos a través del correo electrónico. Alberto, muchas gracias por estar en este nuevo capítulo de Umbrales, de velar también estos misterios de las abducciones. Sé que queda mucho camino, mucho tema por recorrer porque es un tema para largo, pero te quiero dar las gracias nuevamente por estar con nosotros en este nuevo episodio de Umbrales. Yo les agradezco a ustedes, a ti, Hugo, a Bio Bio Televisión, por el espacio maravilloso que me permite poder llegar a tanta gente que en un momento están viendo, conociendo, comprendiendo o conociendo más cosas nuevas que no se tenían sobre estos antecedentes. Yo lo agradezco. Para mí la cobertura es muy importante en el sentido de entregar conocimiento para que después la gente lo transforme en sabiduría, no la vengan a engañar con cualquier tontera y uno pueda saber la diferencia. Así que les agradezco de todo corazón la invitación. Biocuántica.cl para la gente que quiera saber más de ti y también en tus redes sociales, ¿cómo? Alberto Urquiza García en Facebook e Instagram. Alberto Urquiza García, ahí me pueden encontrar, me mandan mensajes, todo, no hay ningún problema.
ahí estoy activo con todas las personas cuando lo quieran. Y sí, biocuántica.cl es la página web, biocuántica.cl, y ahí encuentra, está mi teléfono, el correo, hasta la dirección de mi oficina, no hay problema. Perfecto. Sin más, nos vemos, si Dios quiere, en un próximo capítulo de Umbrales. Chao, chao. So both of them were running. One was running in the trees, and the other one was running across the ship, because there were also trees here. The eyes were like more pointed as they came in toward the center of the head, is that? No, more circular, and this was all black in here. All black. Now you've So made that is- pupils. Did they actually have pupils, or Yes, was the it pupils solid were black? white. What? The pupils were white like And you that. saw white in the center? Yes, like that. Was he near the silver object, or was he far from? No, on top. On top of the silver object. Okay. And did you look at him? Yes. Did he look at you? Yes, then he gave me the creeps, then I stopped Gave looking you at the him. creeps. Actually, in your drawing, you showed him standing up, didn't you? Yes, I had to draw him standing up because I couldn't draw him sitting.